Junto a la profesora Marcela Guerrero nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Seguimos adelante aquí en Falta 1 y entramos en Hablemos de Historia. Vamos rapidito porque es un tema que me apasiona, que me encanta y además porque, bueno, ya lo hemos dicho, pero no nos cansemos, no nos vamos a cansar. Está con nosotros la licenciada, la profesora, la historiadora, la egiptóloga. No, esa no. La griególoga, tampoco. Y ahora la jerusalóloga, tampoco, ¿no? Marcela Guerrero. ¿Cómo anda, profe? ¿Todo bien? Bueno, muy bien, muy bien. Buenas tardes. Días que no venía, así que lo he dejado sin clase de historia la verdad que sí, tiempo, así que la verdad que sí. La verdad que un 1 para usted. Sí. Aunque sabemos que cuando usted falta es porque está... Porque estoy estudiando más. Porque no, porque está bueno porque usted piensa, nosotros pensamos, la gente piensa que como es profesora lo único que hace es dar conocimiento, pero usted pasa constantemente actualizándose y por lo tanto también está estudiando, porque usted ejerce las dos cosas, o sea, uno dice, bueno, profesora de historia y ya da clases. No, pero usted también la recibe y también es estudiante y profesora a la vez. Sí, sí. ¿Cómo se lleva la profesora con la estudiante? Y es que yo creo que no podría ser profesora sin continuar estudiando. No puedo creer que una persona, o sea, yo creo que la educación es permanente, siempre, y que no podría, o sea, eso alimenta. ¿Usted se pondría un 1? Ay, algunas cosas que hago no me gustan como me quedan. Por ejemplo, soy bastante muy crítica conmigo misma y es que creo que eso es algo que tenemos que ser. Y ahora en su perfil como profesora, ¿se acuerda de esa estudiante Marcela Guerrero? Sí, yo en algunas cosas me he destacado, pero en otras, o sea, es lo que yo siempre digo a mis alumnos, yo no me sacaba todo, o sea, cuando iba al liceo. Había cosas que me encantaban y siempre, eso sí, siempre fue una persona que me encantó estudiar. Mis compañeros de escuela, por ejemplo, dicen, siempre estabas leyendo. Y siempre dicen, o cuando gano algo, ellos me dicen, y sí, me dice, iba a ser algún día, te iba a ir, porque siempre me encanta estudiar y siempre fue mi línea. Se iba a decantar. Pero no es que me sacaba todo, o sea, había cosas que me gustaban y otras que no. Y las letras me gustaron y me gustó siempre escribir y leer. Mi vida es eso, leer. ¿Qué materia no le gustaba, profe? Hoy estamos un poco... No me gustaba, matemática, por ejemplo. En la escuela me gustaba, pero ya en el liceo... pasa que en el liceo el nivel... se me empezó a complicar un poco. Y después, cuando lograba entender, pero yo era esa persona que me tenía que sentar adelante y mirar así, donde me perdiera algo, ya me perdí. Y después física y química, esas materias también no eran... Sí, a mí también. A mí química me gustaba un poquito, física ya... Pero que más sufría era con dibujo. La ley de Ohm en física, la ley de Ohm.
Sí, yo ni me acuerdo, mirá, de esas cosas raras, no me... Esas cosas... O la ley de las leyes de Newton, tenés ahí unas cuantas, ¿no? Claro, yo me aprendí los teoremas, por ejemplo, pero después claro, aplicarlo. Claro. Ahora, profe, dentro de ya de la historia, ¿qué me gustaba menos? ¿qué parte de la historia no te gusta? Bueno, a mí, ¿cómo te puedo decir? Lo que es, por ejemplo, la historia militar, las armas, por ejemplo, no es algo que sé mucho. Por ejemplo, yo trabajaba una vez... Las dictaduras, no, el tema militar, es decir, la dictadura, o sea, vos lo podés ver desde el lado social, la dimensión social, o política, sí, me interesa. Pero, por ejemplo, una vez me tocó trabajar en la escuela, en el ejército. Tenía que dar clases para estudiantes del ejército. Y los chiquilines tenían un dominio de las armas. Y ellos me preguntaban a mí, por ejemplo, ¿qué armas? Ahí me di cuenta que no sabían nada de armas. Porque las armas tienen su historia. Claro, ¿y qué armas eran? No sé qué me decían. Y yo les decía... pero decía, ¿cómo surge la AK-44? No que es la más famosa. Idea, claro, ellos me decían. Y yo digo, bueno, yo qué sé, chiquilines. La pregunta que me hace. O sea, yo de ese tipo ¿Cuál de es la historia de la granada? O sea, ¿Quién le mete ¿qué armas eran? Me decían, y TAE. Eso como que son cosas específicas de las instituciones militares. Y ahí, por ejemplo, igual, claro, un profesor de historia no sabe todo. Claro. Uno tiene un perfil también, que es lo que yo he venido haciendo. Un profesor se especializa. ¿Y qué parte de la historia es la que más le apasiona? Que, bueno, si es por la dimensión, me interesa la dimensión religiosa en toda la historia. En todo lo que estudio yo busco la dimensión, veo cómo pensaban, cómo creían, cómo sentían esas personas de esa época, cualquiera que sea. Me gusta la historia religiosa, me gusta la historia cultural, la historia del arte, me encanta. Es uno de mis temas también. O sea que el barroco. Sí, todo lo que sea arte para mí. El expresionismo. Sí, el cubismo, las vanguardias. Sí. O sea, igual mi especialización, lo que yo estoy haciendo ahora, me estoy especializando en la dimensión religiosa. A mí me gusta mucho Egipto, por ejemplo. Me parece una cultura, más allá de que a veces la embroma o algo, debe ser de las cosas con más historia y con más cosas para ver, ¿no? Bueno, las culturas que han quedado en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Los fenicios, los saumerios, los babilónicos. ¿A vos te gustaría entonces historia en primer año? ¿Qué es cuando dan sí, el programa de primero? Esa parte, bueno, la antigua Grecia, Roma, las guerras, esas guerras que se llamaban médicas. Claro, bien, claro. Las guerras médicas son las guerras con los medos. Y bueno, obviamente lo que es la cultura griega, a mí el tema de la mitología, ¿no? Todos los dioses, del Olimpo. Es re interesante, sí. Y también, bueno, la historia americana en particular, bueno. ¿A vos te gusta la historia, Pipo? Yo creo que te gusta todo. Vos podías ser profesor de historia perfectamente. Yo diría que tendrías que empezar a estudiar. Sí, capaz que tendrías que estoy medio grande, pero o a la facultad. Ay, está lleno de gente grande en la facultad. ¿Sí? Bueno. Yo diría que vos pasa que dar clases a vos. Bueno, sí, la verdad que estaría buena porque me encantaría. A mí, por ejemplo, siempre me gustó las clases prácticas dentro de la historia, y siempre recuerdo una maestra, no recuerdo el nombre, pero mirá, a qué punto es cuando uno influye en los niños, ¿no? Me acuerdo un 18 de mayo para la Batalla de las Piedras, una recreación en la clase de lo que la profesora hizo. Mirá. Puso a dos grupos en dos bandos. Uno eran los orientales y otro eran los españoles. ¿Y qué hizo? El salón tenía como una puerta trasera. Entonces nos hizo hacer lo que hizo el ejército uruguayo, o en ese sentido el ejército oriental. Mientras estaban festejando los españoles, hizo como una pseudo retirada, claro. Y cuando los españoles estaban desprevenidos, vinieron por atrás en esa montaña que había ahí en el Cerrito de la Victoria, ¿no? Que fue ahí en donde las piedras, en las piedras, perdón. Sí, las piedras. Ahí va, en la Batalla de las Piedras, que hicieron que ganaran los orientales porque los agarraron desprevenidos. Sí. Pero eso que graficó la maestra, mostrándonos en gran escala, ¿no? Obviamente, diciendo, bueno, así es como hicieron la estrategia artista. Y
La verdad que me encantó porque hasta el punto que imagínate, ya tengo más de 40 años y me acuerdo. Te recordás eso, claro. Por cómo fue, porque lo diagramó muy bien. Bueno, Obviamente, para eso tenés que tener un salón raro. Claro. Que ella justo lo tenía y lo aprovechó. Y ese lo aprovechó. Entonces, esas partes didácticas y pedagógicas, sí, ¿no? Sí, fue una estrategia de ella también, claro. Está muy buena. Lo logró. Yo creo que mostrando, claro, pero vos sabés que ¿cuántos maestros tuvieron ese salón y no lo hicieron? Y sí, también. ¿No? Pero bueno, mostrando también el amor por la historia y el amor para que los niños puedan amar la historia, porque creo que la historia es muy, muy importante. Bueno, igual, una de las cosas que también me gusta, la otra vez estaba escuchando un podcast y me gustaría también, para ponerlo el año que viene, profe, la descolonización de los diferentes continentes, sí. Asia, África y América, que está muy pero muy bueno. Te lo podríamos dar, sí. Pero bueno, hoy, como cada fines de octubre, nosotros los cristianos siempre estamos con una disyuntiva, son como temporadas. Hay temporadas donde le damos de bomba a Halloween, pero gracias a Dios ya de un tiempo nos hemos dado cuenta que mientras menos trascendencia le demos a esa oscuridad, nosotros somos quien les damos luz a esa fecha. Y nos hemos concentrado más en tenerle miedo al diablo que ponderar una fecha que para mí debería ser fecha patria en lo que vendría a ser la patria protestante, que es el 31 de octubre, que es justamente el inicio de la reforma protestante y un sismo en el mundo, no un sismo total como lo que hizo Cristo con el antes y después, pero convengamos que es un hito en la historia de la humanidad. Sí. Y en el Occidente ni que hablar, capaz que en el Oriente no, pero en el Occidente... Claro, es para Occidente, sí, para la Iglesia de Occidente el sismo sin duda. Porque el sismo de Oriente hubiera sido el otro, el de 1054, cuando se divide la Iglesia. Claro, ahí capaz que ahí fue cuando con el Imperio Romano Oriental, sí. O el Imperio Bizantino. Sí. Pero, profe, me gustaría poder empezar a hablar acerca de la reforma protestante, si tiene sus antecedentes, como toda reforma, como todo hecho, hay antecedentes, causas, y bueno, obviamente todo se decanta en el 31 de octubre de 1517. Claro, que es como la fecha símbolo que tomamos. Pero hubo ya una preparación para que eso un caldo de cultivo interesante. Es como las fechas patrias, o sea, se recuerda porque un día hay que tomar y hay fechas claves, ¿no? El 31 de octubre. Sí, creo que la historia no es que es como cambiar de canal. Claro, no. Los procesos históricos son complejos, son largos, nunca tienen una causa única, no son lineales. Eso es como una característica de los procesos en la historia. Y la reforma, sin duda. Antes de Lutero, ¿qué había? Bueno, o sea, tenemos que pensar en una iglesia católica, que era una iglesia que tenía una jerarquía, un sistema como jerárquica, monárquica, o tiene ese sistema la iglesia católica, una estructura monárquica. Convenga, una acotación, la iglesia católica ya inquestada en el poder. Claro, sí, estaba desde el siglo IV más o menos, cuando se había consolidado el cristianismo, o sea, después ya, de las persecuciones y todo lo que obviamente los reyes eran puestos por Dios. En el pensamiento de la época, sí, claro, y a su vez el poder del Papa era un poder político también, porque el Papa podía, o sea, hay cantidad de historias durante la Edad Media en las que el Papa... hay conflictos, lo que se llamó la guerra de las investiduras, la lucha por quién tiene más poder, el Papa que tiene el poder que le viene dado de Cristo, o el rey que tiene el poder temporal. Entonces ese juego de poderes dominó la Edad Media. Bueno, entonces el Papa, gran parte de la Edad Media. Una parte importante, porque al principio el Papa, ¿quién reconoce al Papa? El Pontífice de Roma. O sea, ¿por qué la Iglesia Católica elabora toda una doctrina de que el Papa es el heredero del poder del apóstol Pedro? Para ellos San Pedro, o sea, para ellos logran hacer una línea desde Pedro, desde la llegada de Pedro a Roma, hasta el Papa, ¿quién es el primer Papa? Y todo así hasta llegar al Papa actual, ¿no? Entonces, ellos dicen que eso generó problemas porque el Papa era una persona con muchísimo poder, y en esas discusiones podría estar una de las causas, los antecedentes de la Reforma. Anterior a la Reforma hay una serie de papas que
tenían como unas conductas algunos les llamaban, a uno, por ejemplo, no me acuerdo cómo era el nombre, que le llamaban el padre de la patria, porque tenía como 16 hijos ilegítimos, por ejemplo. Y un papa, o sea, la Iglesia Católica, el papa es lo que tiene, es como se dice mucho, el poder corrompe. Entonces, era una persona muy poderosa el papa. El papa había, si bien hay muy buenos papas, hay otros que son buenos. Claro, y también lo que pasaba era la compra de cargos eclesiásticos, por ejemplo. ¿Quién era el obispo de las sedes más importantes? Porque obviamente, o sea, la Iglesia Católica durante la Edad Media tenía un poder muy importante, porque la Iglesia Católica también es verdad que todo lo que era cultura estaba en manos de la Iglesia Católica. El cristianismo introduce en Occidente la idea de los hospitales, de las escuelas, y bueno, y todo el desarrollo del arte, todo eso es hermoso, pero todo eso estaba bajo el dominio de la Iglesia. Y entonces había algunas iglesias, algunas ciudades que eran más poderosas que otras. No era lo mismo ser el obispo de una ciudad importante que el obispo de una ciudad ya. El obispo de Milán. Claro, que ser el obispo de una ciudad ya en el fin del mundo. Claro. Entonces, esos cargos, ¿quién eran los obispos? Y bueno, se compraba. Comenzó lo que se llamó la práctica de la simonía o prácticas fraudulentas de comprar los cargos. Porque bueno, el ser humano nada que se aleje de la realidad de hoy en día, lamentablemente. Ha ocurrido a lo largo de la historia, no solamente en la Iglesia Católica, claro, en muchos lugares y en muchas iglesias, lamentablemente también. A ver, ¿quién quiere ser? Pasemos los pastores también. O sea, no es lo mismo ser el pastor de una iglesia importante, una ciudad populosa, que ser un pastor. O sea, y sabemos que hay gente que lo hace con mucha vocación. O sea, estamos diciendo excepciones que no ocurrieron a lo largo de la historia. Eso ocurrió también anterior a la Reforma, y lo que observaron algunas personas, algunos santos, alguna gente, que lo que sí tenemos que decir que hay como, sí se puede trazar como una línea en la historia de la Iglesia, es decir, que el cristianismo siempre existió, pero una cosa es el cristianismo, otra cosa es muchas veces por los caminos por los que va la institución que dice representar el cristianismo, ¿no? Hay personas que vivían una fe santa, una fe pura, y que consideraban que la iglesia institución se había desviado, o que por lo menos había algunos que ocupaban altos cargos dentro de la iglesia que se estaban equivocando y mal. Y entonces podemos observar desde el siglo XII el movimiento de algunas figuras dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, que comienzan a decir: esto está mal, acá nos estamos torciendo, pero mal. No, allá había dentro de la historia voces que venían. Hay algunas que se han registrado, como tuvimos acá al pastor, ¿te acordás cuando tuvimos al pastor Oscar Semona? Sí. Que nos contó la historia de Baldo, y que ya lo habíamos trabajado nosotros también. Baldo es como el primer antecedente de la Reforma, y es en el siglo XII. Y él empieza a decir, él se da cuenta que lo que estaba predicando la iglesia, y él dice: no, acá hay que traducir la Biblia al lenguaje que la gente lo pueda entender. Si esta es la palabra de Dios, entonces porque está en latín, la gente no entiende nada. Y él con sus propios fondos empezó a financiar la traducción de un monje que sabía latín y traducir a las lenguas vulgares, vernáculas, que le llamaban. Y bueno, comenzó. Por eso una de las Biblias se llama Vulgata, ¿no? Pero esa en realidad es anterior, porque le llamó Vulgata. ¿No por el vulgo? Vulgata es la Biblia de Jerónimo, viste que es la que es del siglo V, pero la idea es eso, es que era una Biblia que en ese momento, cuando la Biblia esa fue traducida al latín, pero el latín ahí es como, él tuvo la intención de traducirla a la lengua del imperio. En ese sentido, era una Biblia para todos. Pero luego en latín se hizo una lengua que solamente hablaban las clases eclesiásticas. Claro, y que podía, claro, seguro, las clases altas. Entonces, además, con el tiempo el latín dejó de ser. Claro, y además es uno para... si el pueblo o los ciudadanos tienen menos conocimientos, es más fácil de dirigir. Claro, bueno, entonces sí, hay que tener cuidado con eso, porque un pueblo ilustrado, claro, es un pueblo que piensa. Entonces, claro, es lo que a veces le han achacado a lo largo de la historia, es una de las cosas que se le acusa a la iglesia, de que si la gente no estudia, tenés gente que nunca te va a cuestionar. La educación es la que nos brinda. Aunque creo que han cambiado ya mucho tiempo, sí, porque hay como una, es lo que se llama la edad media baja, o más oscura, por decirlo de una manera,
Y creo que después la iglesia tuvo una reforma, no solamente con la protestante, siempre, pero no. Esto es lo que ocurrió porque anterior a la reforma. hay muchos científicos y muchos filósofos, artistas ilustres que son creyentes. Sí, y tanto católicos como protestantes, sí, como sin duda. Bien, entonces teníamos Pedro Baldo, o sea, esto estamos hablando de la Edad Media, de la Baja Edad Media. Entonces, estas personas, Pedro Baldo, por ejemplo, es uno de los antecedentes. Después tenemos Juan Wycliffe, que también hemos hecho programas sobre Juan Wycliffe, que eran personas, y las personas que podían hacer algo acá, eran personas con una gran formación, porque para hacer algo acá, o sea, era imposible. Tenías que tener recursos. Claro, y formación. Porque tenías que tener acceso al estudio. O sea, que tenías que estar en una clase alta. Claro, pertenecían a la clase alta, pero sin embargo tuvieron la sensibilidad de darse cuenta de que eso estaba mal, de que ese orden estaba mal, de que estaban dejando a la gente sin la posibilidad de escuchar la palabra de Dios. Lo que hoy diríamos, hay gente que tiene conciencia de clase. Porque viste que sí, hay muchos que te dicen que si sos de izquierda o sos tupá, no podés tener iPhone, por ejemplo. O sos rico, no claro, podés sí, tener iPhone. Y claro, uno debería de celebrar que haya personas que con laburo tienen su riqueza y se la ganan. Y que tengan conciencia de clase de decir, no, más bien, pero yo estoy acá protestando por todos, más allá de que quizá a mí me va bien, porque si no, bueno, como a mí no me toca la crisis, no me importa. Sí, bueno, esa es una mirada interesante del problema. Otros dirían que... Trazando un paralelismo con lo que puede pasar hoy en día, o sea, ¿quiénes fueron los que lucharon? Y sí, gente que estaba arriba. Claro. Sí, también, o sea, eso deja más en evidencia que los que estaban arriba del todo, por elección propia, les convenían que esa gente terminara. Que, claro, que no siempre vos podés estudiar y de repente no hacer algún bien con esos estudios que tenés. Bueno, hay gente que piensa que porque son abogados no voy a poner a una profesión por tener un título, no tienen modales, por ejemplo, y están por encima, ¿no? Claro, o sea, ellos eran personas que muchos tuvieron esos estudios que tuvieron ellos, no, digamos, un porcentaje de la población. Sin embargo, ellos tuvieron la sensibilidad, como vos decís, a ellos no les tocaba, porque ellos sí tuvieron posibilidad de estudio, pero ellos vieron que había un montón de gente que el pueblo tenía corazón de pastor y que el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios. Entonces ellos comienzan a criticar, a cuestionar, y también se la vieron en dificultades porque ellos se les empezaron a presionar. ¿Cómo puede ser que estás en este lugar, sos tenés todo, quédate quietito, quédate quietito, la boca, que estás haciendo problemas? Porque ellos empezaban a cuestionar el tema de la Santa Cena, por ejemplo. Viste que en la Iglesia Católica, por ejemplo, el cuerpo del Señor y la sangre, el vino, se convierte en el cuerpo del Señor. El pan se convierte en el cuerpo del Señor en el momento de que van a participar de la misa, y lo que es el vino se convierte en la sangre del Señor. Pero para ellos se convierte, punto, ahí está. Y había una doctrina de eso. Y ellos empezaron a cuestionar eso. Dicen, esto es un símbolo, pero esto no es el cuerpo de Cristo. O sea, es una representación del cuerpo de Cristo, que es más o menos lo que los evangélicos hoy entendemos cuando compartimos la Santa Cena. Es un sacramento. Claro, cuando compartimos la Santa Cena no pensamos que estamos porque dice, haz esto en memoria de mí. Lo hacemos recordación, pero en la Iglesia Católica tenía toda una doctrina que se llamaba la transubstanciación, que decía que el cuerpo y la sangre, el pan y el vino se convertían, se transformaban en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Y dónde sacaban el vino? En el momento en el que el sacerdote oraba, bendecía el pan, el trigo se convertía en el cuerpo. Entonces, eso, aunque no puedas creer, la sangre, el vino tenía sabor a sangre. Claro, y esas cosas que a nosotros nos parecen... O sea, te convertías en un vampiro. Vos decís, y no puede ser que pensaban esto. Sin embargo, hay libros y libros escritos. En la época seguramente hay... Bueno, entonces estas personas comienzan a cuestionar como cosas lógicamente, pero también con corazón de pastor, de decir, hay gente que está ignorando lo que realmente dice la palabra de Dios, no saben que Dios los ama, había como un temor al castigo de Dios, a que Dios es un juez
que nos manda a portarnos bien, pero no, a nosotros no nos sale portarnos bien. Es muy fuerte eso porque, bueno, son siglos y siglos, ¿no? Sí. Que incluso hasta hoy en día uno todavía, y nos va a costar un par de Sí. siglos más para entendernos. Yo creo que sí, que a veces tenemos como todavía una mentalidad muy de culpa, y ellos, esto es lo que empiezan a proponer, Baldo y Wycliffe y Juan Hus. Ahí va, eso te iba a decir. Decime, dame nombres. Bueno, nombres. te traje 4. Baldo, el primero, Sí. Wycliffe es otro, Juan Hus, que es el que quemaron en la hoguera, que es el que Es el patrono de la República Checa. Claro, ahí está. Es el que él es el que dice la profecía de que dice acá dicen que están asando un ganso, pero va a venir un cisne dentro de 100 años, va a venir un cisne al que no podrán callar, y siempre se interpretó eso en alusión a Martín Lutero, que fue lo que ocurrió 100 años más o menos después, ocurre este hecho que recordamos como la Reforma. Que, o sea, quiere decir que aunque hubieron voces anteriores y me faltó nombrarles a Jerónimo Savonarola, que también eran personas, como dijimos, de que Ese nunca lo hicimos, clérigos, me parece, ¿eh? Capaz que no. Tenemos que hacer algo de eso. Sí, ellos eran que habían tenido acceso al estudio, en esa época había que estudiar mucho para ser sacerdote. ¿Ese como hoy en Jerónimo día. de dónde es? No te recuerdo. Savonarola, no recuerdo, fíjate, a ver, no me acuerdo. Jerónimo Savonarola, Hus es de Praga, Wycliffe de Inglaterra, Sí. y Baldo lo ubicamos en Francia, lo que sería Francia. Lo que sería en ¿no? ese momento Claro. que era Galacia, ¿no? La Galia, pero había ciudades, sí. el Lyon, por ejemplo, ¿te acordás? Donde, Sí, León, sí. Jerónimo Savonarola. tiene toda una pinta de ser de Italia, sabor. Savonarola, no, vos sabés que no me acuerdo. Bueno, entonces ellos comienzan a hacer esta prédica en contra de algunas prácticas que la iglesia estaba teniendo. Te dije, Girolamo María Francesco Mateo. Sí, con esos nombres es indudable. Savonarola. Sí. Fue un religioso dominico, predicador italiano, confesor del gobernador de Florencia, Lorenzo de Medici. Y bueno, fundamentalista religioso, o sea, estaba complicado el tipo. Sí. O sea, complicado en el sentido de que, claro, estaba muy arriba. Claro, o sea, son personas que están ubicadas en un lugar importante. En el caso de Lutero, por ejemplo, era un monje. No es que él era un monje que había estudiado con mucho sacrificio, sus padres eran mineros, no, el padre era minero. Y era de la época de Maquiavelo, ojo. Sí, claro. Ay. Sí, de Maquiavelo, Leonardo da Vinci, de todos los hombres de Rafael, Miguel Ángel. Esto ocurre a la misma vez que el Renacimiento. Y además el tipo criticó a una clase dirigencial importante que eran los Medici. Savonarola, ¿se fue? Sí, claro. Bien. Wow. Entonces, viste que está bueno cuando vos podés asociar en la historia, decir, a pesar que estos fueron contemporáneos, todo esto se conocieron entre sí, podrían haberse conocido, vivían en Europa todos, así que es muy probable que sí se conocieran, y como eran personas destacadas que pudieran leerse unos a otros, ¿no? Bien, el caso de Lutero era una persona que nació en Eisleben, en Turingia, hoy Alemania, en esa época el Sacro Imperio. Nació en 1483 y de chico Lutero era una persona brillante en su capacidad y una persona altamente sensible también, que vivió una infancia en un hogar que eran muy duros con él, pero que manifestó amor por el estudio, siempre también de chico, y él el padre quería que él sea abogado, que estudie Derecho. Él se recibió de maestro en artes, tuvo profesor, obtuvo varios títulos, pero él tenía un llamado desde el interior, y es muy interesante esto, un llamado desde su interior, que él no se conformaba con la vida esa, porque por las capacidades que tenía Lutero, le hubiera ido muy bien siendo abogado, porque era una persona brillante. Pero él tenía, como tenían muchos monjes en la Edad Media, una necesidad de algo más, de trascendencia, una necesidad en su espíritu, en su alma, de no vivir una vida así. Quería trascender. Sí, pero en el buen sentido, Sí, claro, porque claro, él en realidad es un monje, el alma de Lutero es un alma de monje. Es un alma, porque ¿qué hace un monje? Un monje ora. Pasaban extendidos con los brazos en forma de cruz en la celda, y en monjas en votos de silencio, porque vos podés pasar horas, hasta el día de hoy pasa eso con los monjes, vos podés pasar horas sin hablar, días,
días, claro, ¿cómo haríamos nosotros? Que te encierren, Pipo, a vos en un monasterio. ¿Cómo hacemos? Y que tengas que estar días sin hablar. Eso ocurre hoy en día. Yo estaba leyendo hoy, los reyes místicos del siglo XX y hay monasterios por todas partes del mundo. Y eso es una opción de vida que mirá que es una posibilidad, porque ellos lo que hacen es orar, estudiar, leer y se levantan muy de mañana, muy de madrugada para orar o ver salir el sol con las manos extendidas, por ejemplo, hacia la salida del sol. Desarrollan una sensibilidad religiosa espiritual que mirá, yo leía por ejemplo a un monje que él decía que había estado en un monasterio, pues dijo, no, acá me voy, pidió permiso para sacar una foto, eso fue. Pero cuando él llegó a Nueva York y se levantó como a las 3 de la mañana cuando se levantaba en el monasterio, y después como cuando eran como las 9 de la mañana, él veía a las 7, por las 8, él ya hacía horas que estaba levantado y veía a la gente como corría los trenes, y él ahí empezó a decir, y esto es la vida, todos corren como si es algo importante. Y él empezó a sentir como ese llamado, a decir, a ver, mejor, ¿por qué esto es mejor? Porque es mejor correr todos los días como corremos para llegar al lugar. Claro, él se dio cuenta que la vida del monasterio, y él tenía, y bueno, después, tuvo su conversión y se hizo monje, pero eso es siglo XX. O sea, hay gente que hoy en día practica el monacato. Y hay personas que lo hacen como una forma de vida, de vivir en comunión con Dios y de orar, de rezar, les llaman los que son católicos, por las personas que viven su vida todos los días. Es una posibilidad de vida. Y sí, profe, ¿le parece si vamos a ir a la pausa y al regreso venimos con qué pasó el 31 de octubre de 1517? Para llegar a ese día, obviamente estos son algunos antecedentes que estuvimos hablando, estas figuras que también estuvieron, pero no prendieron en la población. No, tuvieron algunos seguidores, pero quedó ahí. Y sobre todo estas personas. O la Iglesia Católica todavía tenía un poder, fuego, claro. O sea, no lograron hacer algo. Se intimidaron, claro. Justamente el quemarlos o prender los fuegos en la hoguera era una forma de disciplinar a los. Claro. Si a ustedes se le ocurre, van a terminar así. Pero creo que, claro, cuando es la misma cura para lo mismo, llega un momento que empezás a naturalizarlo, claro. Y hay gente que empieza a decir, che, pero pará, ya no es uno, ya no es claro. dos. Y además, hay algo que está pasando. Estas personas tenían famas de muy santas y muy buenas, y que te prendan fuego justamente, porque si te prenden fuego, pero es alguien que vos es bueno, me enseñó la palabra de Dios, cuando habla me transmite algo. Y eso algo, empezó a generar algo, claro. En la población y en el vulgo, claro. ¿No? Bueno, vamos a irnos a la pausa cortita, Colocho, y enseguida venimos con más Falta Uno. Seguimos adelante, amigos, y estamos en Hablemos de Historia con la profesora Marcela Guerrero, y ahora es momento ya de profundizar en este último bloque. Bien. Donde queremos saber qué pasó el 31 de octubre de 1517. Bien, el 31 de octubre de 1517, Martín, el hermano Martín, como le decían, salió como salía siempre, tenemos que imaginar a un monje, ¿no? Vestido con su túnica negra, con esa cabeza, con la sotana. tonsura, claro, que tenían los monjes, y salió con una hoja bastante grande, digamos, porque era una hoja donde podían entrar 95 sentencias. Una vez unos alumnos míos lo escribieron, unas chicas, y escribir esas 95 sentencias lleva, digamos, un espacio como de 2 cartulinas más o menos, escritas en latín, y ese día había gente en la plaza, porque era el día que antecedía el Día de Todos los Muertos, que era una fiesta que en una sociedad católica como era la sociedad medieval, era un día especial. Recordemos que también los católicos rezaban por los muertos. Uh-huh. Entonces había mucha gente en Wittenberg, en ese pueblito, que es un pueblito chiquito, que existe todavía en Alemania, y es un pueblo bastante pequeño, hoy en día incluso. Y Martín salió con sus hojas y las pegó las colocó en la puerta de la iglesia. Muchos dicen que las clavó. Sí, que se le llama así. Y sí, porque como otras cosas para poder colocar. La pegó en una cartulina. Y estaban escritas en latín. Esas tesis estaban escritas en latín y estaban dirigidas al Papa. O sea, de todas maneras, que estuvieran dirigidas al Papa no significa que Martín le estaba buscando el lío al Papa, sino
que él pensaba que el Papa no sabía lo que estaba ocurriendo en Wittenberg cuando él se refería a las indulgencias. Hemos visto que anterior a la Reforma, que en esos días había una venta, había habido indulgencias en la Edad Media, pero estos días anterior a la Reforma era como que ya se había ido, había tomado un tono medio... Se fueron al carajo. Estaba medio complicado. Te vendían pasaban el sobre y la gorra. Mal, o sea, ve como que mismo el vendedor de indulgencia del que Lutero se queja termina preso, o sea, que la misma iglesia lo manda preso porque se había excedido. Pero de todas formas la indulgencia era un mecanismo mediante el cual la iglesia ofrecía un perdón. Y recaudaba. Claro, y era una medida de recaudación también. Entonces Martín Lutero se sintió conmovido por esa situación y él va a publicar esas 95 tesis, que son 95 sentencias o pensamientos afirmaciones. Él, por ejemplo, en una de las tesis dice: el verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio de la gracia de Cristo, es el sacrosanto evangelio de la gracia de Cristo, haciendo referencia a que el tesoro no está en la riqueza o el dinero que una iglesia pueda juntar, sino en el evangelio en sí. El evangelio es el tesoro. Cosas que hoy en día capaz que nos pueden parecer, y bueno, y sí, obvio que no sabe eso. Pero bueno, no sé, porque lo que sí es complicado, ¿no? Es complicado porque el tema de la recaudación de dinero es un tema que siempre 500 está presente. años y tenemos las mismas el tema problemas. El tema del dinero es un tema que está siempre presente, que ha sido como un motivo de desviación del cristianismo muchas veces. Para muchas personas van por ese camino y es un camino por el cual mucha gente se pierde también. Bueno, entonces él proclama eso. Y otra de las tesis, por ejemplo, dice: ¿y el Papa? ¿Por qué en vez de perdonar dinero, por qué en vez de perdonar pecados movido por el funestísimo dinero, no las perdona movido por su gran misericordia? Por ejemplo, cosas así dice, porque son cortitas las tesis, son afirmaciones cortas. En otra, por ejemplo, también dice, se debe enseñar a los cristianos que el verdadero arrepentimiento, que el camino del cristiano es un camino de arrepentimiento. Y lo que quiere decir con eso Martín Lutero es que no es que te arrepentís, vos decís, me hago cristiano y después puedo hacer cualquier cosa, sino que el estilo de vida de un cristiano debe ser una vida de arrepentimiento, que eso también está en la teología protestante. Es decir, un cristiano verdadero es un cristiano que vive una vida de arrepentimiento, con un corazón arrepentido, es decir, un corazón humilde, un corazón que no tiene soberbia, que sea, y que eso está bueno refrescarlo también, porque el arrepentimiento, vivir una vida de arrepentimiento, es decir, una vida de humildad. Vivo con el corazón humilde, con el corazón arrepentido, delante de la cruz, sabiendo que es por su gracia, que no hay nada que yo pueda hacer para merecer el amor, ni el favor, ni la salvación. Eso es un regalo, un don inmerecido. Ninguno de nosotros estamos capacitados, por más cosas que hagamos, podremos alcanzar por nuestra propia santidad el amor y la gracia de Dios. Entonces, a través de esta tesis, Lutero intenta demostrar ese pensamiento. Esas 5 solas con las que se caracteriza la Reforma se ven en esas 95 tesis, que son, digamos, en ese momento fue lo que sería una cartulina enorme para nosotros, 2 cartulinas diría lo que lleva copiar eso. Son sentencias en el que Lutero escribe estas cosas. Que convengamos tampoco, no es que Lutero quiso que la Iglesia Católica tuviera un sismo o algo. Ni se lo soñó. Él se murió no viendo quizás viendo algo del cimbronazo que tuvo. Él vio así en alguna, por ejemplo, claro, la diferencia con nosotros que lo anteceden. No es que dijo, bueno, hoy me levanto, estoy podrido porque la verdad el de que vende la indulgencia está de vivo, voy a hacer la iglesia protestante ahora. No, de ninguna manera, claro. Él no se imaginó lo que estaba que lo van ocurriendo. llevando. Claro, en realidad lo van empujando. La misma iglesia lo empuja. Porque Lutero lo que es un monje, primero que nada, si uno ve, puede leer y estudiarlo a Lutero, uno lo que ve es una persona desesperada por su salvación, una persona necesitada de amor de Dios, y que lo que quiere
es encontrarse con Dios, quiere que Dios lo abrace, lo llene de por su eso amor. se autoflagelaba. Claro, Era muy estricto con él mismo. Él pensaba que él era una persona muy, claro, autoexigente así, y él pensaba que no era merecedor. Y decía, y al principio estuvo mucho tiempo enojado con Dios, porque él decía que Dios nos manda a ser santos, nos manda a que nos portemos bien, pero no estamos capacitados para esto. Entonces él era una persona que hacía todo bien, era brillante en todo, pero sentía que nada de lo que le hiciera podía conformar a Dios. Y bueno, un monje le había enseñado, el director del monasterio le había enseñado que él tenía que orar con la cruz y decirle a Jesús, Jesús, soy tuyo, sálvame. Y esa enseñanza de ese hombre lo ayudó mucho. El doctor Staupitz era el prior del monasterio donde él estaba. Y ese doctor lo mandó a estudiar a Lutero, y es cuando Lutero allí en el monasterio y en la capilla de Wittenberg, en la Universidad de Wittenberg, donde él estudia, es que él se encuentra con la palabra de Dios, se encuentra con las epístolas paulinas y se encuentra con estos textos que para él son la luz, y por eso es tan importante para el protestantismo la Biblia, porque ahí él encuentra los textos de Pablo, cuando Pablo dice, el justo por la fe vivirá. No es que lo que yo tengo que hacer, sino lo que tengo que creer. La fe que tengo que tener en Jesús. El centro no está en nosotros, sino en Cristo. Si creemos en la obra de Cristo, entonces somos salvados. Si no creemos, entonces estamos perdidos y re perdidos, y no hay nada de lo que podamos hacer para ganarnos a Dios. Entonces Lutero, con esta teología de la cruz, que se le llama así, él lo que hace es empezar a poner en palabras y explicarlo. Y luego de las 95 tesis, hay otra también que se llama las tesis de Heidelberg, que son menos puntos, pero también inspirados en esta teología de la cruz. Es que Lutero habla de que es la cruz, que la centralidad tiene que estar en la cruz, en Jesús, en las Escrituras. Entonces, como vos decías, Lutero no de ninguna manera pensó hacer ninguna reforma, se convirtió en el padre de la reforma porque los hechos lo fueron empujando hacia ese lugar. La Iglesia Católica no lo entendió, no lo escuchó, de ninguna manera. Como venía haciendo con los demás. Claro. Lo que pasa es que había ya muchos antecedentes y ya la Iglesia Católica ya creo que era una olla a presión. Y bueno, con este en particular no tenía... Claro, lo que pasa es que... No pudo, ¿por qué? Porque en Lutero tampoco se encontró un vestigio de corrupción, de nada. No, porque y además... ¿qué podías tener? Claro, incluso pero cuando lo citan, los otros tampoco, pero cuando lo citan, porque ya son varios, porque cuando vos decís, bueno, claro, vos mato un ganso, pero cuando ya matás 7, 8, llega un momento que ese polvorín empieza a germinar y obviamente al no... porque vos lo citaron varias veces y sus declaraciones fueron dejaron más expuestos todavía. Sí, claro. Que vos te digan, dame vos, o sea, vos me estás acusando a mí que lo mío es herejía, pero dame vos si yo tengo que ir en contra de lo que vos me decís o de lo que la Biblia a mí en mi conciencia me está diciendo. Claro, ¿vos cómo haces? Obviamente creo que eso tiene esa faceta de abogado, ¿no? Sí, esa formación, claro. Lutero era brillante, no estaba diciendo cualquier cosa, él había estudiado un montón. O sea, él tenía de dónde apoyarse, era un... Andás a ver si muchos de los que participaban de ese juicio... Probable que no supieran la mitad de lo que sabe Lutero, claro. Y no estarían convirtiéndolos en ese momento, porque vos decís... ¡pah! El tipo era brillante, tenía una formación, él era brillante y la formación que tenía era brillante. Y otra cosa es que Lutero era muy querido por mucha gente, porque él era sacerdote, era profesor y era sacerdote también. Y había mucha gente Lutero era una persona popular. Era una persona, eso lo muestran muy bien en la película, que la última película que hicieron sobre Martín Lutero. Hay unas escenas que está Lutero dando la misa, en el que él les habla a la gente. Entonces él dice, él habla de Cristo y dice, y él exalta a la persona de Cristo, y él dice, y donde esté Cristo, yo también estaré. Y habla con una ternura, les habla a la gente, que estaban acostumbradas a una prédica que se hacía desde allá arriba, en latín todavía. Entonces, a una población que no entendía nada. Y él, cuando él descubre la misericordia, él se vuelve misericordioso también. Y con esa gente que lo seguía, que iba a la iglesia, él demostraba un amor diferente al que demostraban otros padres. Uno no puede recibir lo que no dio.
él había recibido el perdón, se sentía realmente perdonado y empezó a demostrar eso con la gente que iba a la iglesia, que lo seguía. Entonces ahí se ve esa ternura de Lutero, ese corazón de Lutero, de pastor, ¿no? de sacerdote, que entonces era muy querido. Cuando Lutero entra en Worms, que es la ciudad donde lo condenan, toda la gente lo seguía a Lutero. O sea, la Iglesia Católica no podía creer lo que estaba ocurriendo, porque no es ¿Qué tiene que ver la dieta de Worms? Pues la dieta de Worms es como el tribunal, el jurado donde él hace su famosa su famosa respuesta cuando dice: no me retracto, ni quiero, no puedo, ni quiero retractarme, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. En esa dieta estaba el emperador Carlos V, estaba el representante del Papa, el príncipe Federico de Sajonia, y bueno, lleno de prelados de la Iglesia Católica, y estaban los amigos de Lutero. Los amigos de Lutero, Lutero tenía una hinchada, pero como Peñarol. Sí, una cosa que, o sea, era una... Sí. Para que me entiendan. La profe sabe, la profe sabe, no dijo como, no, dijo como Peñarol. Debe ser que... tenía algo bullanguero, ¿no? Debe ser que en mi conciencia, porque yo pienso que no soy de ningún cuadro, pero por algo me salió Peñarol. O sea, tenía... Y porque somos revoltosos, lamentablemente, en eso Lutero hay que... iba caminando y la gente le gritaba. Y cuando Lutero No, y bueno, pero no quisieron, camino al juicio no lo quisieron matar. a la vuelta, cuando se va, lo quieren matar, lo buscan matar. ¿Y por qué? ¿Cómo lo salvaron? Porque hubo gente que, claro, lo pudo advertir. Lo salvó el poder, lo salvó el príncipe. Claro. O sea, entonces Lutero lo que tuvo gente que lo quería, y que gente común que lo quería, y también gente con mucho poder que lo quería. Claro, pero claro, había otros intereses también, porque obviamente Políticos, no claro. dejemos de pensar Sí, que la obvio. política se mezclaba con lo Claro. religioso, y Sí, obviamente había en ese tiempo alguien que quería, como el rey, el príncipe Federico el Sabio, ahí va, claro. que quería, que ante las nuevas doctrinas, no Claro. doctrinas, las nuevas cosas, estaba como más cerca, entonces dice, a Claro. este no quiero que me lo maten. Claro, Y- recordemos que Lutero era un profesor muy querido en la Universidad de Wittenberg, era una universidad que había en Wittenberg, y él era un profesor muy querido. El príncipe no podía creer que a su profesor, tan querido, el tipo era brillante, le iban Claro. a matar al tipo más brillante que tenía, y encima ese tema de la nación también, porque Roma le pide al príncipe que entrega, que es el ducado de Sajonia, que entreguen a Lutero, y como que pasan por arriba de su soberanía, porque le dice el príncipe: ¿cómo me van a matar a este profesor, a este monje? Que el loco era brillante. Entonces, ¿cómo? Claro. Entonces, Creo que de a poquito se empezó a romper algunas estructuras. Claro. Y y a los príncipes alemanes les convenía, porque ellos, ¿qué pasa? La prédica de Lutero decían, bueno, era liberación, liberarse del yugo de Roma también. Entonces, si bien Lutero no quiso hacer la reforma para liberar a ningún noble, claro, su prédica y tenía sus consecuencias ideas, más allá de lo que él decía. Claro, no, a tal punto que, bueno, cuando hablamos del impacto de la reforma protestante, obviamente yo creo que en su vida soñó Lutero que 500 años después hay una cultura protestante, mismo en la Alemania, sí. en toda Europa, donde llega incluso a los padres fundadores de Estados Unidos, con una ideología política, económica. Hay unos libros que hablan del capitalismo y el protestantismo. Una tesis o sea, de Max Weber. hay muchas cosas. La cultura del trabajo, Sí. todas Claro, son- la emancipación de la mujer. Claro, mismo. o sea, Por estamos ejemplo, hablando claro. de que el cimbronazo es Sí. muy fuerte. Sí. Y en una Europa donde iba camino a seguir evolucionando. O te quedabas, como pasó con la Iglesia Católica ahí, aunque luego de que pasó este cimbronazo, hubo una contrarreforma. Claro, en el momento la Iglesia Católica no lo escuchó, pero después eso fue un golpe tan amargo para la Iglesia que la Iglesia luego creó un concilio donde la Iglesia se va a reformular y cosas que, o sea, se va a firmar en sus dogmas originales, Sí, sí. pero también va a generar un entusiasmo por adentro de la Iglesia. Hay mucha gente devota a la Iglesia Católica que va a empezar a hacer algo para que la Iglesia, y va a tener también una generación, la Iglesia Católica, de líderes brillantísimos. Muy bueno, muy sí, bueno. sí, sí, Y siempre hacemos la aclaración, estamos hablando de esos católicos que no tienen nada que ver con los de hoy, Con la Iglesia Católica ni de hoy. la Iglesia protestante, que en ese momento no era Iglesia protestante, vamos a decir Claro. la verdad, y no estamos hablando
hablando de nosotros los protestantes, estamos hablando de ese momento de la historia. De hechos históricos, recordando. De hechos históricos. Algunos, ¿tiene saludos usted para...? Tengo saludos ¿sí? para bueno, mi pero, hija, para Fernando. Mira, Fernando dice, saludos a los dos, excelente programa como siempre, en especial a Marcela, quiero expresarte mis más sinceras felicitaciones por los logros notables que has alcanzado en relación a la mención en el libro, y así como en tus recientes noticias, eso positiva, un ejemplo inspirador para todos nosotros, aunque no te guste la física, en eso discrepamos, igual aprovecho para saludar. Claro, porque eres estudiante de ingeniería, entonces claro, sí, está bien. Cuando hablamos tenemos nuestra... Saludamos a quien más, porque aparte... Dejemos acá, porque si te quieren estudiar o quieren saber un poco más de la Reforma Protestante, tenemos clases anteriores en el año, del año pasado y de anteriores años, donde habíamos hecho como una sesión, diferentes clases, todo uno. Me acuerdo cuando usted venía todos los viernes. Sí. Antes, cuando me portaba bien. Claro. Tenemos clase o un video con los pre-reformadores, o sea que más profundo con Hus, me acuerdo de un programa entero de Hus, de Clive, y bueno, de Baldo también. Y de Baldo, pero nos faltó del cuarto, o sea que tenemos que hablar acerca de ese. Hablamos del impacto de la Reforma Protestante en la actualidad, y bueno, hoy nos estamos entrando en algo más general porque bueno... un recordatorio para que esté presente. Sí, hicimos un programa especial por los 500 años, que fue en el 2017, así que... Sí, hay programas un montón. Tenemos unos cuantos. Y hay material, sí, hay material. Así que bueno, los invitamos a dejar sus comentarios aquí en la cajita de comentarios de YouTube y también en Spotify, si nos pueden... puntuar, sería excelente. Y bueno, profe, muchísimas gracias por haber venido. Antes que se nos vaya. Así. ¿Le decimos hasta el año que viene? No sé. Me gustaría venir antes de que. Tenemos, por lo menos en diciembre, una clase tenemos que dar para despedir. En noviembre estoy un poco complicada, pero en diciembre prometo venir. Bueno, nos vamos a ir con el 8 que se viene ahora, Estación de Fe. Muchas gracias a todos, que tengan un buen término de jornada, un excelente fin de semana y nos reencontramos el próximo lunes.